Having flashbacks of you and I that night. Your words were so hypnotizing. Our connection was so enlightening. You've got me into the spin that I know I can win, but I want to at least try. Baby, you got me when you need me. Baby, you got me if you please me. Baby, you got me if you want me tonight. Baby, you got me if you tease me. Baby, you got me if you ease me into the zone that I need you tonight. Give it to me every day and morning. Give it to me when you hear me calling. I'll feel all your love, all your intrigue tonight. Buenos días a todos. Les damos la bienvenida a la presentación de los resultados trimestrales de Promigas a junio de 2023. Mi nombre es Juliana Vergara, directora de Relaciones con el Inversionista. A través de esta plataforma tenemos habilitado el botón de preguntas para que puedan enviarlas y se contestarán al finalizar la presentación. Por favor, tengan en cuenta que esta sesión está siendo grabada. El día de hoy nos acompaña Juan Manuel Rojas, presidente de Promigas, Aquiles Mercado, vicepresidente financiero administrativo, y todo el equipo directivo de la compañía. A continuación, cedo la palabra a Juan Manuel, quien iniciará la presentación. Muy buenos días a todos. Como es usual, cada trimestre le damos las bienvenidas a quienes nos acompañan, analistas, inversionistas de Promigas. Muchas gracias por estar en este llamado y poder compartir con ustedes un muy buen trimestre de resultados. Quiero empezar por comentarles qué es lo que vamos a ir viendo en el transcurso del llamado. Vamos pasando, por favor. Sí, por un lado, tenemos una primera parte en esta presentación de resultados con cifras relevantes, donde vamos a hablar específicamente cómo se compara nuestra ejecución en el trimestre y a nivel consolidado con el guidance que nos habíamos propuesto a nivel presupuestal para el 2023, no solamente a nivel financiero, sino a nivel operativo, y cómo nos estamos preparando para el fenómeno del Niño, dado que por ese frente también tenemos buenas noticias a nivel de desempeño. En una segunda parte de la presentación de resultados estaremos haciendo énfasis a las estrategias que está ejecutando el grupo empresarial para aumentar la competitividad, asegurar un crecimiento ordenado en el futuro, lograr eficiencias y productividad en los negocios y una mayor sostenibilidad operativa y organizacional. Y por último, vamos a hacer énfasis detallado en los resultados financieros. Entonces, vamos primero con las cifras relevantes. Y aquí me quiero detener en dos aspectos, a nivel consolidado y del segundo trimestre y a nivel acumulado del segundo trimestre, en materia de EBITDA y en materia de utilidad, donde claramente, a raíz de la estricta política de control de costos y gastos que hemos implementado en el grupo, hemos logrado un EBITDA en el segundo trimestre muy por arriba del que habíamos presupuestado. Nosotros habíamos presupuestado una EBITDA de alrededor de 500.000 millones de pesos a nivel consolidado, y la cifra real está en 600.000 millones, y una utilidad neta también muy arriba de la que habíamos estipulado en el presupuesto, de 300.000 millones por el resultado real, y 100.000 millones por arriba del presupuesto. Estamos alrededor de 24% de lo que habíamos presupuestado.
De ese resultado consolidado me gustaría destacar dos cosas. Cómo seguimos manteniendo un muy buen balance entre nuestras operaciones de transporte, GNL y servicios petroleros, con distribución de gas, energía eléctrica, financiación no bancaria y soluciones energéticas. Vemos cómo se distribuye muy bien entre un 55 y un 45%, tanto el EBITDA y en un 53% a 47% la utilidad. Esa diversificación nos encanta en nuestros negocios y nos parece muy positiva. En los acumulados también vamos muy bien en esos dos frentes. En el EBITDA habíamos presupuestado 1.100.000 pesos, estamos un 6% por arriba en el resultado real, y en la utilidad neta acumulada junio 30 estamos un 13% por arriba. Habíamos presupuestado alrededor de 400.000 millones y estamos en el orden de los 500.000 millones. O sea que por ese lado los resultados muy favorables. Ustedes ven en las partes de arriba cómo esto se debe en buena medida a que estamos ejecutando una estricta política de control de costos y gastos. Estamos cumpliendo o sobrecumpliendo nuestro presupuesto en cómo estamos apretando a la organización. Teníamos presupuestado que a junio los costos y gastos serían de alrededor de 2,3 billones de pesos y vamos en 2,1 billones, y esto es lo que ha incidido también positivamente a que logremos esos resultados. Y los ingresos, como ustedes saben y como lo dijimos en la llamada pasada, se han visto afectados principalmente por dos motivos. El principal tiene que ver con una dilación en el tiempo de la llegada del fenómeno del Niño. Nosotros habíamos previsto mayores días de regasificación. Si bien nos ha ido muy bien, vamos a ver más adelante que venimos regasificando de una forma activa. Nosotros pensamos que el fenómeno del Niño empezaba un poco más temprano en el año. Entonces ahí tuvimos unos ingresos que están por debajo de lo que habíamos presupuestado inicialmente. Y el otro efecto, como ustedes ya saben, fue debido a la reducción del WACC de transporte que tuvimos y a la espera de que estamos esperando todavía que aplique en la segunda etapa. Pero independientemente de que nuestros ingresos consolidados están en un 96% del presupuesto, en buena medida gracias a esa política estricta de control de costos y gastos, hemos logrado entonces una EBITDA mayor al presupuestado y una utilidad neta mayor a la presupuestada, tanto en el segundo trimestre como en el acumulado de lo que va del año. Sigamos a la siguiente. Miremos ahora entonces las cifras específicas de Promigas, las individuales de Promigas, y el resultado es muy parecido a lo que mencionamos anteriormente. Unos ingresos individuales en el segundo trimestre que están en un 96% del presupuesto, pero unos costos y gastos que están por debajo de lo que habíamos previsto, y gracias a ello una EBITDA que está muy por arriba, en un 17% de los que estimábamos, 400 billones contra 300 billones, y una utilidad neta un 24% por arriba de lo que habíamos presupuestado, 300 billones en el caso de Promigas individual, por arriba de un presupuesto de 200 billones. Y a nivel acumulado ocurre lo mismo. Nosotros estamos a nivel individual de Promigas en una utilidad de 500 billones versus 400 en el presupuesto, de 0.5 billones, perdón, versus 0.4 que se había presupuestado, una EBITDA de 0.7 billones, 100.000 por arriba de el EBITDA que habíamos presupuestado. Entonces, venimos bien, estamos contentos con estos resultados, y la idea es poder seguir poniendo énfasis en esa política que estamos implementando en la organización de estricto control de gastos y de costos. Vamos a la siguiente, por favor. A nivel operacional y de disciplina y excelencia operativa, quiero resaltar que en el lado derecho del cuadro, como ven ustedes, demostramos que seguimos operando de manera segura, confiable y eficiente. Tuvimos un índice de continuidad operativa del 100%, algo de lo cual nos sentimos muy contentos.
eso es difícil conseguir y eso demuestra que la seguridad operacional de la organización y la estricta disciplina operacional con que contamos. Una disminución de las pérdidas de transporte corporativas a raíz de estrategias que implementamos en el SNT y dirigidas a la reducción de la incertidumbre en la medición principalmente. Gracias a eso tuvimos un mejor desempeño. Una disminución en los índices de accidentalidad versus el segundo trimestre del 2022. No es un número menor, un 35% de reducción en los índices de accidentalidad. Aquí, con nuestro aliado estratégico de SS DuPont, venimos implementando unas políticas muy interesantes alrededor de cultura corporativa para reducir accidentalidad y para incrementar la seguridad industrial en nuestras operaciones, y estamos comenzando a ver los resultados en este año. También queremos mencionar que a raíz, como ustedes saben, en mayo de la emergencia que presentó TGI en uno de los gasoductos troncales que alimentan el suroccidente colombiano, tuvimos nosotros que enfrentar esa contingencia y GDO, Gases de Occidente, realizó distintas acciones de tal manera de mantener la confiabilidad del servicio a la población y minimizar el impacto de ese incidente. En algo que habíamos previsto que iba a durar más de una semana, logramos contenerlo y volver las operaciones otra vez seguras y confiables en 4 días. Por eso el impacto ahí fue mucho menor al que inicialmente habíamos previsto y no tuvimos incidentes de ninguna clase operacional en la apagada y en la puesta en servicio de el servicio de distribución en el suroccidente colombiano. Eso también lo manejamos muy bien. Otro elemento para destacar, nosotros venimos haciendo inspecciones en nuestros gasoductos de alta presión troncales. Ustedes saben que tenemos 3.290 kilómetros de gasoductos. Aquí, a junio 30, habíamos culminado la inspección de 62% de lo que nos habíamos previsto en el año. Este año vamos a hacer alrededor de 1.700 kilómetros de inspección y a agosto podemos decir con tranquilidad que ya vamos en el 95%. O sea, eso también nos tiene muy contentos que a nivel operacional venimos ejecutando esa actividad de forma positiva. Por último, la colaboración entre Promigas, Urtigas y la empresa IBM para el desarrollo del primer prototipo de identificación de fraudes de fraude de hurto de gas que estábamos viendo en los sistemas de distribución, ya lo estamos implementando y por lo tanto estamos disminuyendo en las distribuidoras las posibilidades de que nos hurten gas y tengamos el tipo de pérdidas no técnicas que a veces suelen darse en el sistema eléctrico, pues las estamos minimizando también en gas. Eso lo logramos implementar en el primer semestre. En materia de crecimiento para el futuro, en los gasoductos cerramos con 3.290 kilómetros de gasoductos. La capacidad contratada estuvo por encima de la que habíamos previsto en el presupuesto, 883 millones de pies cúbicos por día, y en volumen transportado estuvimos un poco por debajo de lo presupuestado, en buena medida porque las térmicas no salieron despachadas a inicio del año como esperábamos. Pero hemos remontado, lo vamos a ver más adelante, o como está allá abajo, el volumen regasificado está muy por encima de lo que habíamos previsto. Tenemos 52 días de regasificación, mientras que en el presupuesto teníamos 18. Entonces ahí estamos sobre ejecutando también con SPEC. Muy buenos resultados en materia de usuarios conectados. Ya alcanzamos la cifra de 6.560.000 usuarios en nuestras redes de gas y electricidad. Eso significa que impactamos alrededor de entre 22 y 24 millones de personas por día entre Colombia y Perú, y vamos muy bien en ese frente. En ventas de gas también estamos por arriba del presupuesto en un 5%, 6.051 millones de metros cúbicos acumulados.
En ventas de energía vamos un poquitico por debajo y la demanda de energía ha estado también un poco por debajo de lo presupuestado. Estamos muy contentos también por el rápido despliegue que estamos teniendo en nuestros proyectos de bajas emisiones. Vamos 24% por arriba del presupuesto. A junio 30 cerramos con 54 megavatios solares fotovoltaicos y esperamos cerrar el año en 80 en ese frente. Sigamos. ¿Cómo nos estamos preparando para el fenómeno del Niño? Y esto nos parece muy importante dar visibilidad sobre esto. La infraestructura de transporte de Promigas, recuerden que es robustecida por la de regasificación que tenemos en SPEC, en el Mamonal, en Cartagena, y la recién implementada entrada temprana de la bidireccionalidad, donde juntamos los sistemas de la costa Caribe con los sistemas del interior. Entre ambas, esa bidireccionalidad y la infraestructura de SPEC, consideramos que le estamos dando una mayor confiabilidad a todo el sistema eléctrico y de gas de Colombia, que se viene por arriba del sistema de SPEC, y que se viene en el sistema de SPEC. Por un lado, hemos recibido 5 buques metaneros este año para almacenar 160,000 metros cúbicos, de tal forma de si somos exigidos en el segundo semestre del año, estamos preparados y ya lo estamos viendo en materia de regasificación. Y por otro lado, en el volumen térmico alcanzado durante junio 2023, estamos un 42% por arriba del presupuesto, dado que estamos en 168,7 millones de pies cúbicos por día. ¿A qué se debe esto? Pues los embalses y el sistema hídrico está guardando el agua para el fenómeno del Niño y por lo tanto las plantas hídricas no están siendo despachadas y las térmicas están siendo más despachadas. Dije inicialmente que nosotros preveíamos que esto pasaba o empezaba antes del año, pero ya lo estamos viendo que se activó en el mes de junio de manera importante. O sea que estamos preparados, nos sentimos confiados de que vamos a poder soportar el fenómeno del Niño, por lo menos a través de nuestra infraestructura de regasificación, que está lista, y a través del sistema de bidireccionalidad que está funcionando de manera importante. Sigamos. Como dije al principio, quería dedicar una segunda parte de la llamada de resultados a hacer énfasis en las acciones que está tomando el grupo para lograr aumentar su competitividad. Hicimos mención en la primera parte a la manera como venimos aplicando una estricta política de control de costos y gastos para mantener nuestra competitividad y nuestra rentabilidad, pero también estamos aplicando acciones en otros frentes. ¿En cuáles específicamente? Nosotros queremos incrementar la productividad de los negocios, transicionando hacia prácticas de clase mundial. Lo estamos viendo en la parte operacional, como lo mencioné anteriormente. Eso va a aumentar la productividad de los negocios core regulados que tenemos. Y también queremos preparar a los negocios regulados para escenarios de mayor presión sobre los costos, y por eso estamos desde ahora aplicando esa estricta política de control de costos y gastos. Ese es un primer frente. Hay un segundo frente que tiene que ver con impulsar la competitividad del corporativo y el centro de servicios compartidos. Y ahí estamos impulsando distintas acciones que empoderen a los negocios y a su vez maximizan la captura de sinergias entre los mismos. Vamos a ver más adelante ejemplos. Cómo implementar y llevar el centro de servicios compartidos a una siguiente fase, donde vamos a poder hacer gestión de compras por categorías de una forma más efectiva y donde podamos capturar mayores ahorros. Y luego, un tercer frente, donde el objetivo tiene que ver en buscar la captura de sinergias transversales y entre todas las unidades de negocio de transporte, de distribución y el negocio de soluciones energéticas.
poniendo a trabajar a los equipos de manera mucho más sinérgica. Sigamos a la siguiente. Como les mencionaba entonces, tenemos 3 retos. Cómo buscamos crecer en nuestros negocios core y en soluciones energéticas, y ahí estamos tratando de aplicar algunas de las iniciativas que mencionaba anteriormente. Un segundo grupo que tiene que ver con incrementar la competitividad en época de incertidumbre, tiene mucho que ver con los proyectos de eficiencia que venimos implementando, y un tercer grupo que tiene que ver con la sostenibilidad del negocio a largo plazo, y ahí también estamos trabajando. Hemos desarrollado 54 iniciativas que se despliegan en estas 3 áreas para poder materializar un control de gastos y costos, la captura de eficiencias y unas mayores sinergias a nivel corporativo, que nos van a permitir no solamente crecer en el futuro con nuestro negocio regulado, sino en las nuevas áreas de negocio, mantener la competitividad comercial de nuestros negocios y darle sostenibilidad en el largo plazo a los mismos. Miremos ejemplos específicos entonces de lo que estamos haciendo, particularmente para aumentar la competitividad. En ese frente, por ejemplo, a nivel comercial, ¿qué hemos logrado? Lanzamos en junio para el departamento de Antioquia y Transmetano una nueva política comercial que ya estamos viendo resultados, donde creamos un portafolio para brindar un balance en materia de seguridad, sostenibilidad y equidad a nuestros clientes, y hemos tenido una respuesta positiva en ese frente. Eso es preparándonos para un sistema mucho más competido a nivel del negocio de transporte. Eso mismo lo vamos a hacer en el segundo trimestre, en el segundo semestre, para toda la zona de los Santanderes y el suroccidente de Colombia, esa política comercial más integral. Los productores confían cada vez más en nuestros servicios. En junio se cerró el acuerdo de ampliación de la capacidad de compresión de Bonga y Mamey de Jocol con fecha estimada de inicio de operación en julio de 2024, con lo que alcanzaremos un total de 6.120 caballos de fuerza en capacidad de compresión. Nuevamente, en el negocio de Gathering and Processing, los clientes nos están llamando cada vez más, confían muchísimo en nuestros servicios y nosotros estamos aportándole una visión más integrada de los mismos. Estamos yendo con todos nuestros equipos, capturando sinergias de tal forma que ellos puedan también ver los ahorros en sus operaciones, y por eso nos están llamando más. Había hecho mención a la bidireccionalidad temprana Barranquilla-Ballena. En junio, por ejemplo, firmamos el primer contrato de transporte en el marco de la entrada temprana de bidireccionalidad del norte de la costa hacia el interior con Termobarranquilla por 20 millones de pies cúbicos por día. En el segundo trimestre hemos visto flujos de gas viniendo hacia la costa del interior del país. Ahora lo estamos viendo en la dirección opuesta, y eso se debe a ese proyecto de bidireccionalidad temprana. Aquí también estamos avanzando con la CREG para que a nivel de transporte nos puedan reconocer las inversiones que hay que hacer en compresión para poder aumentar la capacidad de bidireccionalidad de 50 millones de pies cúbicos por día a 170 millones de pies cúbicos por día. Estamos esperando que la CREG nos dé la señal para nosotros poder hacer las inversiones, pero en este momento tenemos 50 millones de pies cúbicos por día habilitados y ya estamos utilizando 20 millones de pies cúbicos, lo cual es una muy buena noticia. Y otra muy, muy importante, de la cual nos sentimos muy orgullosos después de arduas negociaciones, logramos a través de SPEC, nuestra regasificadora, firmar la prórroga por 5 años adicionales de los contratos TUA de almacenamiento y regasificación por 400 millones de pies cúbicos por día, y a partir de diciembre de 2026 hasta noviembre del 2031. ¿Por qué es esto importante? Porque contribuye al crecimiento corporativo e implica ingresos anuales garantizados de más de 100 millones de dólares, viabilizando además proyectos de descarbonización que tenemos
en la terminal, particularmente para el control del bowl of gas. Entonces, esa es una muy buena noticia. Por 5 años vamos a tener garantizados esos 103 millones de dólares por SPEC, y lo cual nos tiene muy, muy contentos. ¿Qué otros ejemplos en materia de trabajos estamos haciendo para aumentar la competitividad de nuestros negocios y que son fruto de esas políticas que les comentaba con anterioridad? Estamos comprometidos con beneficiar a más hogares con el servicio de gas natural. Las distribuidoras de gas, por ejemplo, solicitaron recursos al sistema nacional para poder conectar alrededor de 25,000 clientes a los fondos que tiene el país para conectar clientes de muy escasos recursos, y estamos tramitando esos recursos. Eso va a implicar mayores consumos y poder darle el servicio de gas natural alrededor de 79,000 personas. Y ese es un acuerdo muy importante que estamos tramitando. Con la gobernación de Sucre, Surtigas está trabajando también para llevar el gas a 15 poblaciones que están hoy siendo atendidas con gasoductos virtuales o sino que están fuera del tendido de red. Hablamos de caseríos que ya están muy lejos de los sistemas de distribución de Surtigas, y gracias a los acuerdos que estamos logrando con la gobernación vamos a poder incrementar el acceso a esas familias de lo que ya llamamos la última milla de conexión de lo que nos queda en algunas áreas. Y no menos importante, el tema de Punche Perú, con lo cual estamos ampliando la infraestructura para beneficiar a cerca de 35,000 hogares adicionales en Perú. Este proyecto de Punche Perú en particular fueron 47 millones de dólares que recibimos del gobierno peruano para poder conectar a estos hogares en las zonas más marginadas de Perú. Esas obras ya se están ejecutando. ¿Y por qué se las dan a Promigas Perú, al sistema del norte, a las empresas que tenemos en el norte? Por la rápida capacidad de despliegue y operacional que hemos demostrado. El gobierno peruano nos está buscando precisamente para seguir ejecutando estos fondos con las empresas que tenemos en Perú, precisamente por esa rápida capacidad de despliegue. Entonces, en el frente de seguir conectando beneficiarios, lo venimos haciendo no solo dentro de lo que está dentro de nuestro plan de negocios, sino de manera adicional con este tipo de programas. Hablemos de Brilla, nuestro negocio de financiación no bancaria. Aquí lanzamos nuevas ofertas de crédito para profundizar en clientes con de acuerdo a su capacidad de pago y analítica avanzada. Estamos estudiando de manera mucho más detallada con sistemas de analítica avanzada e inteligencia artificial la capacidad de pago de los clientes para poder ver si podemos aumentar los cupos que ellos tienen y haciendo el servicio mucho más focalizado. Al junio de 2023 se han calificado 700,000 clientes, 50% del potencial Brilla en Surtigas y GDO. Y el riesgo de las cosechas originadas con estos modelos se ha disminuido en un 54%. Eso a raíz de la analítica avanzada que estamos implementando, a los modelos de analítica que estamos implementando en Brilla. Paso al tema de movilidad sostenible y en cómo vamos en la conversión de los hombres camión al sistema del fondo GasTrack. En agosto esperamos pues ya cerrar la firma del contrato, confirmando la participación de toda la industria para poder empezar la implementación en Colombia de esto. Esto debería llevar a que 12,500 vehículos de carga se pasen a el sistema de gas natural a nivel nacional. Recordemos que cada uno de estos vehículos, independientemente del tamaño, si es pequeño o es grande, representan el consumo de entre 300 y 2,000 viviendas de estrato 2 y 3. Cada uno de estos vehículos que se convierte. Entonces es una forma de impulsar el consumo de gas natural. Muy importante mencionar también una inauguración que hicimos en Perú
para ampliar el corredor verde que estamos ejecutando en el norte del Perú. A finales de junio, inauguramos la estación de gas natural licuado Alto Monche, conjuntamente con una estación de servicios en Chiclayo y Lima, que completarán el corredor verde, permitiendo masificar el uso del GNL, incrementando el consumo en movilidad y descarbonizando el transporte en Perú. En ese evento contamos con la presencia del ministro de Minas y Energía, con el director general de hidrocarburos, y el gobierno peruano está muy contento entonces con el desempeño de lo que estamos haciendo alrededor de ese corredor verde, y la idea es poder seguir ampliando las operaciones en ese frente. Paso a lo que hemos logrado en materia de nuevas energías y los negocios de bajas emisiones. Seguimos aumentando la capacidad contratada. Estamos en 80% de la meta que nos habíamos propuesto en el año. 69,2 megavatios ya firmados, 42 megavatios de operación y mantenimiento, 29,2 gigavatios de venta de energía, y todo esto que estamos alcanzando permite la reducción a través de nuestros sistemas fotovoltaicos de 7.500 toneladas de CO2 equivalentes en el año. Estamos muy contentos porque si aspiramos a cerrar el año con 87 megavatios, vamos bien. Esos 69,2 lo he ejecutado a junio 30 de 2023, un 18% por arriba de lo que habíamos presupuestado. Es un negocio que viene avanzando muy bien y estamos muy contentos con la ejecución que estamos adelantando. Por todo Colombia, como ven en el mapa, estos son proyectos que no están focalizados solamente en la costa Caribe, sino estamos desplegándolos por todo el país, lo que demuestra también el footprint geográfico y la capacidad operacional de Promigas en ese frente. En el programa de eficiencias también venimos muy bien en la captura de ahorros. Nosotros teníamos previsto este año capturar 20.000 millones en el programa de eficiencia. A junio 30 vamos en 11.000 millones en el programa, muy contentos con los resultados, y en el largo plazo, al 2028, tenemos la meta de capturar 378.000 millones en valor presente de ahorros. De esos, abastecimiento estratégico, compras por categorías y otros esfuerzos que vamos a hacer en ese frente aportan la mayor parte, 164.000 millones, excelencia operativa, 145.000 millones, transformación digital, 42.000 millones, y eficiencias administrativas, 18.000. Ustedes ya están comenzando a ver los resultados, lo mencionamos, el estricto control de costos y gastos que estamos implementando nos está permitiendo cumplir con estas metas. La idea es poder seguir con las mismas hasta lograr el cumplimiento de los 378.000 millones en valor presente. Sigamos. De esas eficiencias, como mencionaba al principio de este capítulo, hay prácticas generadoras. Por ejemplo, a nivel de excelencia operativa, los ahorros generados por la forma como hacemos las inspecciones a nuestros gasoductos y hacemos las valoraciones de integridad de los mismos. Estamos evitando duplicidades, estamos haciendo los recorridos de forma diferente, sin arriesgar en ningún momento todo lo que es la integridad. Aquí simplemente es uso de tecnología y optimizaciones a nivel de analítica para definir las frecuencias con las cuales se tienen que ejecutar esas valoraciones de integridad. Y ahí esperamos entonces capturar 7.100 millones de pesos de los 20.000 de este año. Ya vamos, como dije, en un 95% a agosto, 62% a junio 30 llevábamos, y es parte
de lo que venimos ejecutando en ese frente. A nivel de eficiencias administrativas, menor consumo de energía, abastecimiento estratégico y eficiencia en honorarios, recortes de muchos gastos de consultoría, etcétera. Hemos alcanzado los 3.000 millones de pesos. Y en abastecimiento estratégico, particularmente en la forma como estamos negociando nuestros seguros y renovando las pólizas, hemos ahorrado alrededor de 1.000 millones de pesos. Son ejemplos de cómo vamos a llegar a esos 20.000 millones este año. Y cómo hemos llegado. Y son lo que representa los 11.000 millones en lo que estábamos a junio 30, por arriba del presupuesto. Estamos en el 95% on track. De las 54 iniciativas que venimos trabajando, estamos en el 95% de lo que nos hemos previsto y hemos realizado beneficios por arriba de lo esperado en un 10% de lo que lo habíamos presupuestado. La idea es poder acelerar esto con iniciativas, dándole mayor énfasis a las iniciativas de mayor impacto, a lo que llamamos los mangos bajitos, los low hanging fruits primero, la implementación de metodologías ágiles con grupos sinérgicos entre todas las áreas de negocio y hemos definido un equipo, un task force interno para hacerle seguimiento a esto. ¿Por qué quería hacer énfasis en todo este programa? Porque realmente sí consideramos que tenemos que preparar a la organización para un entorno más competitivo, un entorno regulatorio más complejo, y la forma de mantener la competitividad y la opción de seguir creciendo en nuestros negocios es teniendo una estructura más liviana y una política de control de gastos y costos mucho más efectiva. Y todo esto a la vez asegura nuestra sostenibilidad en el largo plazo. Aquí quiero hacer hincapié en la huella social nuestra, de lo que venimos ejecutando. Entonces, ¿cómo podemos catalogar nuestra huella social? ¿Cómo podemos definir esa huella social de Promigas? Nosotros impactamos no solamente a nuestros usuarios de gas natural y de electricidad, ofreciéndoles un servicio seguro, confiable y asequible, sino que también los impactamos haciéndolos partícipes de negocios inclusivos. Actualmente tenemos un portafolio de más de 700.000 créditos otorgados a esos clientes, a esos 6,5 millones de clientes, por medio del cual ellos pueden acceder a bienes y servicios muchas veces porque no son bancarizados esos clientes. Nosotros los estamos bancarizando de cierta manera. Eso tiene un impacto social tremendo y muy significativo. Luego, los impactamos socialmente a través de la inversión social estratégica que ejecutamos con la Fundación Promigas. En ese sentido, nosotros esperamos este año poder alocar recursos que alcanzan los 40.000 millones o más en la Fundación Promigas. El año pasado logramos a través de inversión social estratégica alocar 36.000 millones de recursos a través de la Fundación. Este año vamos a tratar de llegar a los 40.000, donde estamos apalancando por los buenos resultados de la Fundación recursos importantes de terceros. Este año esperamos llegar a los 10.000 millones de recursos de terceros que acompañen los recursos que nosotros aportamos a través de nuestra actividad. Y una cuarta forma como impactamos nosotros socialmente es a través de nuestro equipo humano y en la cadena de proveedores. Y ahí venimos ejecutando políticas muy activas, no solamente para aumentar la diversidad e inclusión dentro del talento humano de Promigas, sino también para apoyar a nuestros proveedores y el desarrollo de cadenas de proveedores a nivel local y en las áreas donde operamos. Eso es como la visión de las áreas de acción de Promigas a nivel social y cómo estamos visualizando nosotros el impacto que tenemos con todos los grupos de interés con que trabajamos. Miremos un poco los números entonces en detalle. Nosotros llevamos bienestar y calidad de vida a aproximadamente
Este año 788.000 personas. Si tenemos en cuenta los usuarios que hemos conectado al segundo trimestre, esos 220.000 usuarios representan más o menos que estamos transformando la vida de casi 800.000 personas porque o acceden al servicio de gas natural o al servicio eléctrico. Personas que antes no tenían acceso, sea porque dejan la leña, sea porque dejan el GLP y acceden a un servicio más económico. Atendemos actualmente 1.024 poblaciones. De esos 213.000 usuarios fueron conectados a gas natural y 5.000 a electricidad en el departamento del Cauca, esos últimos en electricidad. Si los entendemos por la estratificación socioeconómica, vemos que una buena parte de esos usuarios en Colombia y en Perú pertenecen a los estratos 1, 2 y 3. Si tomamos el caso de Colombia, 25.000 hogares que conectamos pertenecían al estrato 1, los más pobres, y en Perú 33.000. Si uno multiplica eso por el tamaño promedio de un hogar entre 3 y 4 personas, solo esas 50.000 conexiones, más de 50.000 conexiones que logramos en estrato 1, transformaron la vida de cerca de 200.000 personas de estrato 1. Entonces, el impacto es significativo y en ese sentido nos sentimos muy contentos con el desempeño social de la organización. Si miramos el lado de Brilla, desde el inicio del programa hace más de 15 años, hemos colocado más de 5.300.000 créditos. Actualmente tenemos casi 800.000 créditos activos, 792.000. Y este año hemos solo en el segundo trimestre, primer y segundo trimestre, ubicado 240.000 créditos equivalentes por 592.000 millones de pesos. ¿Qué es muy importante de esto? El índice de cartera vencida está por debajo de la del sector financiero. Increíblemente, tenemos una cartera vencida por debajo de la del sector financiero y eso nos hace sentir muy orgullosos y es un producto que la gente valora muchísimo. ¿Qué resaltamos también? El 95% de los créditos son tomados por personas de estrato 1, 2 y 3. Las personas que por lo general no están bancarizadas. También diseñamos una política de créditos educativos diferencial, donde la acabamos de desplegar, es una cosecha nueva, esperamos resultados positivos en esta política de crédito educativo, que es muy competitiva con respecto a lo que se está encontrando en el mercado y esperamos entonces que tenga mucha aceptación por parte de los usuarios. Y otra cosa importante es que el 67% de los créditos han sido otorgados a mujeres. De esos 240.000 nuevos créditos, 67% fueron para mujeres. El año pasado, en el mes de julio, lanzamos la app de Brilla. Actualmente la han utilizado más de 28.000 usuarios, algo que nos tiene muy contentos. Es decir, la transformación digital está funcionando. Esa app la están utilizando para hacer las compras o para comparar las distintas opciones que tienen con la red de aliados. Es un negocio que viene creciendo mucho a tal punto que ya representa el 20% del EBITDA de las distribuidoras, lo cual nos hace sentir muy orgullosos. Si miramos en materia de inversión social estratégica, otro elemento que ayuda a mantener la sostenibilidad en el largo plazo de nuestro negocio, como les dije anteriormente, nosotros esperamos lograr este año colocar alrededor de 40.000 millones de pesos. Este año llevamos invertidos ya vamos en el 58% el segundo trimestre de la ejecución del presupuesto con 22.000 millones de pesos invertidos a través de la Fundación Promigas, 9.250 millones movilizados de terceros, 96% de la meta que nos habíamos propuesto para el año la habíamos cumplido al segundo trimestre del año. Eso también nos tiene
muy contentos y muestra que la fundación, por su experiencia y su capacidad, tiene cada vez más respeto, nos dan plata a terceros para que ejecutemos proyectos sociales. ¿Cómo es nuestra cadena de proveedores y de colaboradores? Hoy tenemos 2.167 colaboradores directos, el 47% son mujeres menores de 30 años, el 39% de todos los colaboradores son mujeres y el 61% hombres. Y en Perú tenemos 244 colaboradores directos, en Colombia 2.167, como había mencionado anteriormente. Y de trabajadores, a través de nuestros proveedores, empleamos cerca de 7.000 contratistas que se benefician de contratos con Promigas en el día a día. Por último, y antes de pasar al detalle de los resultados financieros, quiero hacer mención también en el tema de sostenibilidad y cómo venimos en el tema de descarbonización, implementando todas las políticas de descarbonización del grupo. Y aquí también venimos avanzando de manera positiva. En el primer trimestre logramos evitar y abatir 1.451 toneladas de CO2. En el segundo trimestre logramos 3.904 toneladas. Este año nos hemos propuesto llegar a las 10.000. Vamos avanzando. Hay que poner mucho en esta segunda parte del año para poder cumplir con nuestras metas. Ya están implementadas el 54% de las iniciativas, o ya iniciaron. Eso nos parece muy bien, 12 de los 22 programas, pero es un área donde vamos a seguir prestando muchísima atención y a poner mucho foco en este segundo trimestre. Para ahí le doy la palabra a Aquiles para que sigamos con el detalle de los resultados financieros. Muchas gracias, Juan Manuel. En cuanto a nuestros estados financieros, vale la pena mencionar que nuestra disciplina presupuestal normalmente inicia la preparación del presupuesto alrededor de agosto, septiembre, como este año que ya iniciamos. Utilizamos la metodología base cero para la preparación de dichos presupuestos. Así eliminamos aspectos inherentes a años anteriores o periodos previos que pudieran distorsionar los resultados del año que estamos esperando. Lo que queremos es que las estimaciones que hacemos en presupuesto reflejen de mejor manera las actividades del año que va a empezar, justificando así cada gasto con base en el valor agregado, eliminando algunos aspectos que puedan haber ocurrido el año anterior que no tienen por qué repetirse, y con base en eso vamos haciendo el seguimiento. Como lo vamos a ver ahora, hemos superado las expectativas de lo que teníamos este año con respecto al presupuesto. En cuanto a ingresos, vamos por encima del presupuesto un 4% con respecto al año pasado. Vamos cumpliendo un 93%, Juan Manuel lo explicó, en cuanto a que con base en la estimación de fuentes especializadas que consulta nuestro grupo comercial para hacer estimaciones de probabilidades de despacho de las térmicas, que son quienes usan intensivamente nuestra capacidad de transporte, esperábamos que el fenómeno del Niño iniciara mucho antes de lo que se ha presentado y con una intensidad mayor, lo que hubiera generado ingresos por despachos de estas plantas térmicas. Con respecto a la variación del 22, podemos explicar que el año pasado teníamos un WACC superior que disminuyó en septiembre de 15.02 real antes de impuestos a 10.94 en desarrollo de normas regulatorias. Esto fue compensado en parte por los mayores ingresos presentados en Compañía Energética Occidente en el Cauca y en las distribuidoras de gas, así como en SPEC por el incremento en ingreso de disponibilidad por mayor tasa representativa del mercado y mayor regasificación en lo que va corrido desde 2023, como también lo mencionó Juan Manuel. Los costos y gastos, también somos muy cautos en este sentido y tenemos un estricto control de los mismos cuando vemos que los ingresos no van respondiendo como lo esperábamos, así que tenemos una ejecución del 88% de lo que esperábamos y un incremento con respecto al año pasado, pero como decíamos antes, hacer un presupuesto base cero, nosotros revisamos cada gasto, qué valor agrega. Recordemos que tenemos unidades de negocios nuevas como servicios, soluciones energéticas que no estaban el año pasado, que incorporan una nueva vicepresidencia, funcionarios, pero al mismo tiempo ingresos y una penetración fuerte, sobre todo en el tema de sistemas de generación solar.
Se registra un incremento frente al año anterior. Recordemos que la inflación fue del 13-12, de ahí partió nuestro ajuste salarial anual. Un aumento en el impuesto por la renovación de nuestro programa de seguros tras la actualización de valores asegurables y contratación de nuevas asesorías, principalmente en los temas comerciales y de nuevos negocios, contrarrestados estos efectos en forma parcial por un menor costo de construcción de concesiones. El EBITDA, una de las medidas más importantes de nuestro desempeño, va incrementando un 9% con respecto al año anterior y vamos ejecutando 10% más de lo que esperábamos en nuestro presupuesto, y principalmente por el control de los gastos que mencionamos, sin descuidar nunca la calidad ni la seguridad de nuestros servicios y por lo tanto la captura de eficiencias con respecto a lo esperado. Adicionalmente, se destaca el registro de la indemnización de aseguradoras a Promioriente por 74.354 millones de pesos, correspondiente al cierre exitoso de una reclamación que teníamos en discusión o en negociación, vale la pena aclararlo, por la emergencia que tuvimos en el año 2021 en el tramo Gibraltar-Chitagá. Crecimiento en el EBITDA también generado por el incremento del 13% de los ingresos operacionales, a pesar de una disminución del 52% en los ingresos por concesión, principalmente en gases del norte del Perú y gases del Pacífico, asociado, recordemos que es una medida contable, a los menores niveles de inversión con relación al año anterior. Nos referimos a la norma NIF 15. Y esto, más que ser negativo, es porque hemos cumplido fielmente los planes de inversión y la entrada en operación de nuestras filiales en Perú, inclusive antes de lo que se esperaba de acuerdo con lo establecido en los contratos de concesión. Y bueno, ya lo mencionamos que Promioriente recibió una indemnización por la emergencia que mencionamos anteriormente contra lo que recibimos el año pasado, que era 17.500 millones de pesos. Acá hubo dos daños inherentes a la emergencia, uno por lucro cesante y otro por daños materiales. Entonces, lo que recibimos este año es superior a lo que estaba en el año pasado, con lo cual se presenta la variación. Si uno excluye el efecto contable de los ingresos por contratos de concesión, el EBITDA crecería un 21%. Importante porque ese efecto contable no representa caja, pero marca de alguna manera un registro de nuestros estados financieros. Llegando a la línea de estados financieros consolidados, línea final en utilidad neta, el segundo trimestre, el 23 contra el 22, la utilidad neta crece un 24% o se ejecuta en un 124% con respecto a lo presupuestado. Se destaca la sobreejecución de esta utilidad como consecuencia de un control responsable, le llamamos austeridad responsable de los costos y gastos, y los mejores resultados de nuestras compañías filiales en el método de participación. Con respecto al 2022, refleja el crecimiento de los gastos financieros generado por el incremento de las tasas indexadas con IPC e IBR, causa que no es desconocida para nadie en el mercado, así como por las precauciones que se tuvieron desde noviembre del año pasado, cuando se tomó deuda para garantizar todas las obligaciones de flujo de caja para CAPEX y para cumplir con las obligaciones bancarias del 23 y 24, tomamos 1.58 billones de pesos a finales de 2022 como parte de lo que fue una estrategia de financiación corporativa que nos ha dado resultados en cuanto a disponibilidad de liquidez y tasas que hemos ido renegociando durante el año porque fueron créditos tomados sin penalidad por prepago. Cuando vamos a los estados financieros consolidados acumulados, vemos que el presupuesto se ejecuta en un 96. Aquí incide muchísimo Promigas dentro del consolidado, principalmente por lo que ya mencionamos de que el fenómeno del Niño no se presentó en el momento que lo esperábamos y tampoco ha tenido la intensidad que, de acuerdo con estas fuentes que ya mencionamos se esperaba. Con respecto a la variación del 22, en marzo de 2022, es importante registrarlo, mencionarlo, recibimos una indemnización por parte de Reficar que terminó anticipadamente un contrato de transporte de gas, pero que fue reemplazado por otro con flexibilidades que beneficiaron en su momento a ambas partes, tanto Promigas como a esta refinería, y además con un vencimiento adicional, un plazo adicional, y el contrato tiene ahora un vencimiento en el 2035, una negociación de la que podemos llamar gana-gana para las partes involucradas. Adicionalmente, ya lo mencionamos, nos afecta la aplicación de la nueva metodología tarifaria, la cual disminuyó el WACC en relación con los parámetros que se utilizan para su cálculo, casi 500 puntos
reales antes de impuestos, y esto se vio compensado por el desempeño en general que hemos tenido superior en nuestro método de participación en las filiales que Promigas gestiona desde el corporativo y en cada una de las zonas de nuestra gestión. Los ingresos por contrato, por construcción de concesiones, se registraron menores ingresos, ya mencionamos la norma, la NIF 15, menor CAPEX debido a que en Gases del Norte del Perú ya se han venido construyendo redes para conexión de usuarios que implican una menor inversión, mientras que en el 22 desplegamos una intensa actividad constructiva para las inversiones más relevantes, no solo en valor, sino en criticidad para la puesta en operación comercial, ya lo dijimos, la cual logramos antes de lo esperado, inclusive por el contrato de concesión otorgado por el gobierno peruano. Y en Promigas también han disminuido las inversiones. Por ejemplo, en el 22 hicimos una remodelación, por llamarlo de alguna manera, del gasoducto Zona Bananera, el cual su estado implicaba que tuviéramos que cambiar gran parte de este, que está ubicado en la zona del gasoducto regional Pozos Colorados Aracataca. En cuanto a los costos y gastos, vamos ejecutando también a nivel consolidado un 92% del presupuesto. Hemos desplegado un estricto control cuando vemos el cumplimiento de los ingresos para compasar los gastos. Ya lo mencionábamos con lo que respecta a presupuesto base cero, justificar cada gasto con base en su valor agregado. En Promigas hemos tenido ahorros en asesorías, menor consumo de combustible debido a las condiciones de operación del sistema de transporte. Hemos tenido menores gastos de mantenimiento por optimización en tiempos, siempre atendiendo los más altos estándares de calidad, seguridad y regulatorios en compañías de distribución como Gases de Occidente. En SPEC, la menor tasa representativa del mercado ha favorecido los gastos inherentes al leasing de la unidad flotante de regasificación y almacenamiento, gastos que son denominados y facturados, por lo tanto, en dólares a esta filial, y asesorías pendientes por ejecutar que vamos esperando que se vaya necesitando realmente a medida que veamos que pueden generar algún valor en Promigas Perú, Gases de Occidente y Surtigas, y al mayor control del ingreso de personal en Promigas y filiales, siempre insistimos cuidando la ejecución de los gastos. Con respecto al año anterior, el incremento se explica principalmente por el ajuste salarial anual en todas las filiales. Recordemos la inflación del 13.12 más algunos puntos reales que se le otorgaron a los empleados de las compañías, contrarrestado por los menores costos asociados a la construcción de concesiones. En cuanto al EBITDA consolidado, lo mencionó Juan Manuel, un 106% de ejecución. Se destaca una sobreejecución del 6%, principalmente por la ejecución responsable de costos y gastos, capturando así las eficiencias con respecto a lo esperado, y el registro de la indemnización de aseguradoras que ya hemos mencionado a Premio Oriente. Con respecto al año anterior, también tenemos un mayor crecimiento esperado en costos y gastos por efectos de la inflación en comparación con los ingresos, especialmente en Promigas y transportadoras, por la entrada en vigencia del nuevo WACC que también hemos mencionado en momentos anteriores. Con respecto a la última línea del estado financiero acumulado, vamos 13% por encima a nivel consolidado, principalmente como consecuencia del control de costos y gastos, dado los menores ingresos que tuvimos principalmente en transporte. Y con respecto al 2022, este rubro acumula el impacto del menor EBITDA y los mayores gastos financieros generados por el incremento en las tasas denominadas en IPC e IBR, así como por la deuda marginal que tomamos como resultado de una estrategia preventiva de financiación corporativa. Pasando a los estados financieros individuales de Promigas, ya no consolidados, las explicaciones en esencia justifican gran parte de lo que hemos venido diciendo. El 96% del cumplimiento de los ingresos por el retraso en el fenómeno del Niño y la menor intensidad. Con 2022, el cambio en el WACC del 15 al 10.94 y la disminución de los ingresos por NIF 15 que vienen a Promigas vía método de participación por las concesiones de Perú. Costos y gastos, control sobre ellos, ejecutando un 99% del presupuesto en el segundo trimestre, y también lo veremos ahorita cuando veamos el semestre completo. Así, si vamos hasta la última línea del individual, en aras de optimizar el tiempo, porque hemos explicado gran parte de esto,
vemos que la sobreejecución en términos del método de participación y un estricto control y ejecución responsable de costos y gastos nos llevan a una ejecución en el segundo trimestre, que está en análisis, de 24% por encima, alcanzando una cifra de 257.000 millones de pesos contra los 207.000 que esperábamos en la actividad presupuestal. En cuanto al acumulado 2023-2022, todo el semestre completo, las explicaciones en esencia justifican lo que ha sucedido. Podemos referirnos a que los ingresos se han ejecutado al 94%, en resumen, los costos y gastos al 97%, lo que ha incidido en que el EBITDA se vaya ejecutando en un 111%, es decir, alcanzando 697.000 millones de pesos contra 629.000 millones de pesos que esperábamos. Lo mismo la utilidad neta, 13% más de lo que esperábamos también en nuestros planes y programas, llegando a la cifra de 503.804 millones contra 445.000 millones de pesos que esperábamos en el presupuesto. Eso es todo con respecto a la explicación, Juan Manuel, de los estados financieros. Muchas gracias, Aquiles. Julián, entonces, abrimos para preguntas. Ya son las 12, pero vamos a extendernos un poco más para contestar las preguntas. La primera es de Florencia Mayorga de MetLife. ¿Podrían comentarnos cuánto ingreso adicional implica el nuevo WACC aprobado? Sí, Florencia, muchas gracias. Como bien sabes, pasamos de un WACC de 10,96 a 11,88. Ese WACC lo venimos aplicando desde el 1 de agosto y va a implicar ingresos adicionales en el orden de 4.500 millones de pesos mensuales. Es decir, de aquí a fin de año deberíamos de tener ingresos acumulados por ese nuevo WACC en el orden de 22.500 millones adicionales a lo que estaba presupuestado. Tenemos otra pregunta de Florencia de MetLife. ¿Podrían actualizarnos en cómo va su estrategia de recontratación y la vida remanente consolidada? Sí, Florencia, muchas gracias. Como bien sabes, venimos implementando una política comercial por medio de la cual queremos, a través de distintas estructuras, aportar mayor flexibilidad y compartir beneficios pues, con nuestros clientes. Eso ha rendido frutos muy positivos, porque sí aspiramos que a cierre de fin de año podamos aumentar la vigencia de todos los contratos que tenemos a 6,5 años y ya no como esa vigencia tenerla tan reducida en el tiempo. O sea, esa vigencia a 6,5 años nos da bastante tranquilidad y antes de fin de año esperamos renovar el 96% de toda la capacidad que vence en noviembre de 2023. Es decir, el 96% de 100 millones de pies cúbicos por día, que es lo que vence en esa época. Nos va a quedar un 4% remanente, que es un contrato temporal de Reficar para solventar una falla interna, pero el resto ya lo tenemos todo resuelto. Entonces, en suma, vamos a renovar el 96% y vamos a aumentar la vigencia de esos contratos a 6,5 años. La siguiente pregunta es de Cristian Fera de Balance. Sí, y para eso le voy a pedir a Ricardo Fernández, nuestro VP de Transporte, que conteste. ¿Podrían darnos, ¿tienen pensado solicitar la aplicación de la CREC 175 a Promigas? ¿A partir de cuándo estiman recibir la nueva tarifa? ¿Algún impacto retroactivo? Gracias, Cristian, por la pregunta. Este es el proceso que está vigente de la nueva metodología tarifaria, la 175. Nosotros presentamos nuestra solicitud, entregamos nuestro file tarifario desde enero del 2022 y se estima que la CREC apruebe lo que llamamos la segunda etapa, que contempla el resto de variables. Recuerden que la primera etapa ya se aplicó, que fue el paso de dólar a pesos, y
una reducción de WACC. Y ahora viene la segunda etapa, que es todo el resto de variables, inversiones, AOM, los volúmenes, etcétera. Y eso esperamos que se dé a final del 2023. La siguiente pregunta también es de Christian de Balance. ¿Podrían darnos más detalles sobre el proyecto con NG Energy para la construcción de un gasoducto de 20 millones de pies cúbicos día? ¿En qué estado están las conversaciones? Cristian, muchas gracias por la pregunta. Aquí tenemos que ser muy cautos porque estos acuerdos están bajo estrictas condiciones de confidencialidad. Entonces, lo que le puedo decir es, estamos avanzados, pero no podemos dar los detalles porque violaríamos esos acuerdos. Hay también una pregunta respecto a si nos interesa o no participar en el gasoducto que va a traer gas del offshore en el proyecto de Shell y Ecopetrol. Nosotros hemos manifestado el interés, pero no podemos tampoco aportar más detalles por los acuerdos de confidencialidad que hay existentes en estos proyectos. Tenemos una pregunta de Daniel Montiel, independiente. ¿Cuáles son sus servicios compartidos? Gracias, Daniel. Pues a través de Enlace, nosotros tenemos distintos procesos bajo alcance. A nivel financiero, tenemos todo lo que es contabilidad y impuestos. A nivel de recursos financieros, todo lo que es cuentas por pagar y toda la realización de pagos. En lo que se refiere a datos maestro, tenemos lo que es proveedores, clientes y financieros. En abastecimiento, tenemos todo lo que es compra de bienes y servicios, gestión de proveedores. Y en tecnología de la información tenemos soporte aplicativo, gestión de infraestructura y gestión de proyectos. Eso es lo que abarca para todas las filiales los servicios de Enlace. Tenemos una pregunta por parte de Ricardo Ríos, analista independiente. ¿Se están contemplando adquisiciones o únicamente crecimiento orgánico? Muchas gracias por la pregunta. Nosotros sí hemos sido muy vocales respecto a la necesidad que tenemos de crecer inorgánicamente en otras geografías. Fuimos muy vocales y activos en un proceso que se dio con una distribuidora en Brasil, en Espíritu Santo, en el mes de marzo. Ustedes se enteraron que participamos en esa licitación. No la ganamos después de 15 rondas de subasta, 17 rondas de subasta, pero sí estamos activos mirando oportunidades en el mercado brasilero. No nos hemos quedado quietos. No podemos, pues, obviamente decir en cuáles estamos. Allá mirando oportunidades de infraestructura y de distribución. También estamos mirando oportunidades en el mercado norteamericano de manera activa. Eso es lo que podemos mencionar. Tenemos un pipeline de proyectos, como ustedes saben. Ese pipeline va pasando distintos filtros y en la medida en que se van presentando las oportunidades, haremos las ofertas correspondientes y ustedes se enterarán de ello. Pero sí es parte de nuestro plan de crecimiento inorgánico. Tenemos tiempo para una última pregunta. Todo lo que no se haya contestado se contestará por correo. Es de Ricardo Ríos, analista independiente. ¿Qué impacto tienen las sanciones impuestas recientemente a algunas de las compañías? Ahí le pido a Wilson, si por favor, nos imaginamos que te refieres a las sanciones de la superintendencia que salieron esta semana. Entonces, Wilson, por favor. Bien, buenas tardes ya, Ricardo. Inicio la respuesta señalando que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios hace un poco más de un año abrió una serie de investigaciones contra la totalidad de las empresas de servicios públicos del país, tanto acueducto como de gas y electricidad, por eventuales incumplimientos de la regulación que expidió la CREC al inicio de la pandemia. En las primeras semanas del inicio de la pandemia, en 2020, la CREC indicó que deberíamos diferir los pagos que deberían hacer los usuarios por la condición económica en que estaba el país en el momento. Eso necesitaba hacer ajustes en los software de facturación
y esos ajustes no se podían hacer de un día para otro. Eso tomamos, incluso nosotros con las empresas de distribución, fuimos las primeras del país en tener listos esas adecuaciones que indicó la CRE, y eso nos tomó cerca de un mes. La mayoría de las empresas del país tomaron 2, algunas 2 meses y medio, y por esa eventualidad, digamos, la sanción viene de la Super y por haber facturado durante el primer mes de la pandemia con promedios y no con lecturas reales. Esto realmente pues se ha tratado con la superintendencia, se le ha indicado con todos los gremios y todas las empresas del país que esto es una sanción injusta, pero pues, procedieron sancionando. No obstante, todas las empresas y a nivel gremial se van a interponer las demandas respectivas ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Y eso es lo que sigue, pero digamos no tienen mayor relevancia para nosotros. Y eso es una cosa general en todo el país. Gracias, Wilson. Bueno, pues como les mencionamos, y disculpe si no quedó tanto espacio para las preguntas, pero queríamos hacer énfasis en las distintas acciones que venimos implementando dentro del grupo para lograr ser más competitivos en un ambiente de mayor incertidumbre, de mayor restricciones regulatorias, y hemos sido bastante exitosos hasta el momento haciendo los controles de costos y gastos en la organización. Gracias a esas políticas estrictas de controles de nuestros gastos y costos de A&M, fue que hemos podido lograr o pudimos lograr en el primer trimestre y particularmente en el segundo trimestre una EBITDA muy superior a pesar de la leve disminución de los ingresos que tuvimos. Y como consecuencia de ello, pues nuestra utilidad supera de forma relevante lo esperado en nuestro presupuesto. Entonces, eso nos tiene muy contentos y sí creemos que a través de todas estas acciones para aumentar la competitividad de nuestros negocios core, para darle mayor sostenibilidad a la organización y para lograr mayores eficiencias, estamos con una organización mucho más preparada para los periodos que se vienen. Muchas gracias por acompañarnos, como de costumbre, y por las preguntas siempre muy relevantes que nos hacen. Y nos vemos en el próximo trimestre. Hasta luego, gracias.